Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este programa, por supuesto, lo dedicaremos a una tragedia enorme que ha embargado a la sociedad mexicana y particularmente a la sociedad sonorense. Esta tragedia que pues le ha costado la vida a muchos niños en la guardería ABC. Y bueno, pues vamos a entrar con el reporte de nuestro compañero Rey Rodríguez. Rey se encuentra en Hermosillo y nos cuenta lo último de lo que pasó el viernes pasado. Rey, te escuchamos. Buenas noches desde México. ¿Qué tal, Carmen? Pues un gusto de saludarte acá desde Hermosillo. Y efectivamente, Carmen, hay algunos avances ya en las investigaciones. Se conoce, por lo menos hoy ya conocemos que el incendio no fue precisamente en la guardería, en ese trágico viernes, el viernes pasado en la tarde, a eso de las 3 de la tarde, cuando muchos de los pequeños que estaban en esa guardería estaban durmiendo, Carmen. Y bueno, fue precisamente se produce al lado en el depósito, un almacén que había al lado de esta guardería, Carmen, un motor o una máquina de refrigeración, pues al parecer o provocó un cortocircuito o se recalentó el motor, y esto fue lo que produce el incendio. Ahí empieza y ya se pasa a la guardería. Carmen, y eso fue lo que dijo el procurador. Sí quedan algunas preguntas en el aire, sobre todo ¿por qué realmente murieron tantos niños ese viernes? Y bueno, escuchemos el siguiente reporte, Carmen, para ver un poco más de lo que dijo el procurador. Empezó a hacer otros acá. Odón Mendoza señala el lugar por el que entró en la guardería que se incendió el viernes pasado. No sabe con exactitud el número de niños que logró sacar de su interior durante el incendio. Aunque sí recuerda que la puerta por la que entró y salió era muy pequeña. Sí, pues estaba así por la puertita de la mango muy angosta. Y no podíamos, nos hacíamos bola ahí, pues no. La Fiscalía Estatal trata de determinar por qué se tuvieron que abrir varios huecos en las paredes. Hasta ahora solo se conoce dónde se inició el incendio. Según el procurador estatal, fue en el equipo de enfriamiento de la bodega contigua a la guardería. Pudo haber hecho cortocircuito o su motor haberse quemado. Aunque eso no es lo más importante ahora. Lo grave de esto no solamente es ver dónde inició, es por qué razón tuvimos el resultado tan dramático. ¿Por qué razón se propaga un incendio que en otras condiciones debe haber sido manejado en forma muy distinta? En un video filmado por las propias autoridades después del incendio se puede apreciar las estructuras de plástico que cubrían el techo que se vino abajo en el momento del incendio. Los familiares de los menores muertos siguen cuestionando las condiciones de seguridad de esta guardería. Algo se tiene que hacer por todos los demás niños que van a las guarderías, ¿no? La guardería destruida estaba bajo la responsabilidad del Seguro Social. Su director promete una investigación a fondo. El Seguro Social no somos tapadera de nadie, no se defiende a nadie. Somos los más interesados que se llegue al fondo de qué fue lo que pasó. No solo conocer lo que pasó, sino también quiénes son los responsables de la tragedia. Carmen, y eso es lo que exigen en la mayoría de esta sociedad acá en Hermosillo, conmovida, realmente consternada y triste por esto que pasó, por esta tragedia el viernes. Y bueno, los responsables, Carmen, independientemente de que las líneas de investigación estén yendo mucho más allá de dónde se originó este incendio, también habrá que buscar responsables. Y en ese sentido, el procurador de Sonora dijo que está a la espera de las actas de los documentos que solicitó al registro público de la propiedad para establecer, Carmen, finalmente la sociedad a la que pertenecen tanto el inmueble, este depósito que estaba contiguo a la guardería y también la guardería. Líneas de investigación que van hacia los responsables, Carmen. Así es, Rey, pues estaremos en comunicación. Gracias por tu informe y tu envío esta noche desde Hermosillo. Pues así están las cosas en los últimos informes que se han dado. Esta noche hemos invitado a nuestro estudio y les agradezco que nos acompañen para hablar de este tema a Mario Luis Fuentes. Mario Luis Fuentes es actualmente el director de CEIDAS, que es el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. Fuiste también director del DIF en nuestro país y otras muchas cosas. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Y gracias a Gerardo Sauri, que es el director ejecutivo de la Red
por los derechos de la infancia en México. Gracias, Gerardo, por estar aquí esta noche. María Luis, ¿qué decir frente a lo que estamos viendo? La tragedia en su máxima expresión, todo lo que significa este dolor humano, pero la necesidad de revisar qué tipo de circunstancias se dieron para que esto fuera posible. Y para evitar que se vuelva a repetir, hay que recordar de que hay alrededor de 1.500 guarderías, de estas casi 1.400 son subrogadas, o sea, 134 son las ordinarias del Seguro Social, y ahí están todos los días 230,000 niños. Estamos hablando de guarderías realmente muy grandes, entre 150 y 250 niños que están en estas guarderías, y que de acuerdo a las normas, hay una norma que debe verificar que haya el personal adecuado, que estos niños menores de 12 meses no pueden estar solos nunca. Y hay una serie de normas, digamos, arquitectónicas, de operación, que obviamente algo pasó que no estaban, digamos, listas para enfrentar una contingencia. Y aquí yo creo que hay que señalar si hay responsables. Debe haber responsables en términos de quién autorizó el uso del suelo, quién autorizó que ese inmueble tenía las condiciones de seguridad. Y obviamente los dueños de esta guardería que presentaron sus papeles para ser, digamos, autorizados por el Seguro Social y recibir un promedio de 2.500 pesos por niño, que no es una cantidad menor, y que mensuales, y que habla de un monto de recursos muy importante. Los dueños de esta guardería tuvieron que presentar documentos que fueron verificados por la Coordinación de Guarderías del Seguro Social, y que de acuerdo a la norma cada 2 meses, 3 meses deben ser supervisadas estas 1.534 guarderías. Obviamente hay responsabilidades, y en este dimes y diretes, si fue el municipio, si fue el Estado, si fue el Seguro Social, lo que hay que hacer muy claro es que el Estado falló. El Estado no garantizó los derechos de estos niños que estaban en custodia bajo la tutela en la guardería del Seguro Social, y creo que en ese sentido es una enorme llamada de atención al gobierno, a los gobiernos, porque sin duda si estos niños, estos 230,000 niños, no podemos garantizar su seguridad, tenemos un asunto mayor, y ahí creo que todas las autoridades son responsables y tenemos que dar respuestas muy claras porque es una tragedia gigantesca por la ruptura que implica. Gigantesca, sin la menor duda. Gerardo, ¿qué decir? Bueno, nosotros estamos consternados porque nos parece que hay una cantidad de fallas estructurales impresionantes. Una de ellas es la falta de una normatividad mucho más específica. Nosotros hemos señalado que las guarderías del IMSS son los centros en donde se guardan mejores estándares de calidad para que niños y niñas estén siendo cuidados. Además de los datos que nos da Mario Luis, hay que recordar que también hay algo así como 204,000 niños más que están en las guarderías ahora en estas estancias escolares que promovió el gobierno federal a partir de en casas, en patios. 8,000. Y que se ha creado esta idea de que pues basta tener un patio, basta tener un espacio para colocar una estancia infantil, y que algunas madres sean capacitadas con un proceso de capacitación que habría que analizar con mucha más cuidado para que entonces la gente pueda llevar a sus hijos. Y esto, por supuesto, nos habla de la enorme debilidad del Estado para contar con mecanismos de supervisión más adecuados. La norma que regula las guarderías infantiles, no solamente las del IMSS, que además tiene una norma más específica también, sino para todo el país, es la norma 167, que es la misma que regula todo tipo de centros, establecimientos en donde se encuentran niños, incluidos, por ejemplo, los niños de Casitas del Sur. Es decir, es una norma demasiado general. Esto a nosotros nos preocupa muchísimo. Por ejemplo, las dos normas, tanto la del IMSS como la 167, son normas que hablan de procesos de calidad, por ejemplo, al interior del inmueble, de pisos antiderrapantes, de ciertos sistemas antiincendios, habla de mecanismos de seguridad, pero sobre todo siempre cuida la parte del interior del inmueble. Lo único que habla prácticamente del exterior del inmueble es de las entradas, es decir, dice que las entradas deben de ser amplias. Esta puerta de la que nos hablaba el reportaje, por supuesto, nos hace dudar si esta guardería cumplía con esta norma. No, bueno, imagínate si tuvieron que abrir las paredes con un coche. Por supuesto. Y con picos, o sea, evidentemente no funcionaban las entradas y salidas. Pero lo grave de todo esto que señalamos es que pareciera que la Secretaría de Salud prefiere hacer normas generales cuando se trata de niños y niñas. Cuando se trata, por ejemplo, de otro tipo de productos, por ejemplo, tornillos, tuercas,
las normas son completamente específicas, se hacen normas específicas para cada tipo de situación. En cambio, la única norma que tenemos que priva en el país para niños y niñas es una norma que no solo es para niños y niñas, es también para adultos mayores, cuando son dos poblaciones completamente distintas. Entonces, esta ambigüedad genera muchísimos problemas que se traducen en situaciones como esta. Déjenme, Gerardo, María Luisa, hacer una pausa y regresamos con más. Bueno, regresamos, Gerardo Sauri, Mario Luis Fuentes. Bueno, por un lapsus de mi parte no dije que estuviste en el IMSS, por supuesto también dije en el DIF que también estuviste en el DIF, pero bueno, tu trayectoria